Ahora, Alberto Núñez Feijóo tiene un problema con este asunto, y es que él estuvo en el epicentro de la gestión de la tragedia de Anglois. Quiero decir, hay una dosis de recuerdo de lo que el gobierno del Partido Popular hizo con el accidente del Alvia en Santiago de Compostela, que se le puede volver en contra. Porque allí sí que hubo ley de silencio, incluso una comisión de investigación que Bruselas tuvo que decir que no había sido independiente y que las víctimas de aquel accidente tuvieron que pedir amparo a la Unión Europea porque aquí no se les hacía ni caso. Bueno, pues si empezamos por la derivada política, hoy hemos visto la cara y la cruz de un Partido Popular que no tienen nada que ver, y que por lo menos hay personas que están por la labor de respetar cuando menos los 3 días de luto oficial, porque yo creo que desde algunos medios de comunicación que suelen influir bastante en la estrategia del Partido Popular ya se les está azuzando a que eleven el tono del discurso y de las exigencias al gobierno inmediatamente después de que acaben los 3 días de luto oficial. No sé si será así o esperarán al funeral de Estado que tendrá lugar el próximo día 31 de enero, es decir, este sábado próximo, no, el siguiente. El caso es que también intuyo que por expreso deseo del presidente de la Junta de Andalucía hay un PP contenido, ponderado, y que ha decidido respetar, por lo menos hasta el momento, los tiempos de la investigación, que no siempre son los mismos tiempos que los de la política ni los de la investigación judicial. Y luego, por otro lado, hemos visto a un Ayuso que, como siempre, ha decidido transitar por una vía absolutamente unilateral, exigir responsabilidades de inmediato, cargar contra el ministro Puente y contra todo el gobierno, y dibujar un país caótico en el que reina el desgobierno. Esta es la estrategia de Ayuso. Con palabras tremendamente gruesas y con una iniciativa que ha sorprendido a todo el mundo, teniendo en cuenta que ella ha convocado un funeral de Estado, y es esa misa en la Almudena que ella ha decidido consigo misma pedir al arzobispo de Madrid. No sabemos si para hacer bueno el refrán este de a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, por un lado reza y por otro atiza. Bueno, pues si es su deseo irse a rezar, no sabemos qué día, que lo haga. Pero a mí no me parece apropiado que haya quien siga, porque la habrá, y de hecho en las últimas horas también lo ha habido, como Cayetana Álvarez de Toledo, siga la estrategia de Ayuso. Creo que hay que respetar los tiempos. Creo además que no se puede hablar, como ella ha hablado, de la ley del silencio, cuando el ministro de Transportes ha dado 2 ruedas de prensa en menos de 72 horas y ha tenido más de una docena de entrevistas con todo tipo de medios de comunicación, algo que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid estamos esperando después de el fallecimiento de las 7.291 personas mayores que murieron en las residencias y que la Comunidad de Madrid no ha tenido a bien investigar y no ha adoptado o no ha asumido responsabilidades políticas al respecto. Quiero decir que cuando se le pregunta a Ayuso por la gestión de la Comunidad de Madrid nunca tiene palabras, pero para valorar, enjuiciar e insultar a miembros de otros gobiernos sí. Yo creo que el Partido Popular, en lo que respecta a la dirección nacional, va a tardar poco en sumarse a esa estrategia más que a la de Juanma Moreno. Pero yo sí quiero poner en valor las palabras de esta tarde del presidente de la Junta de Andalucía, que he escuchado íntegra su rueda de prensa y me han parecido muy correctas, muy ponderadas y tampoco descubriendo América. Quiero decir, cuando las administraciones trabajan de una forma coordinada y eficaz, el resultado es positivo para el conjunto de la sociedad. Y eso es lo que él ha dicho. Y ha evitado completamente ponerse del lado de la posición de una Isabel Díaz Ayuso que busca la confrontación. Es más, él ha dicho, no soy yo de los políticos que busca la confrontación. Bueno. Munarriz. Y Juan Moreno, en cualquier caso, sí ha dicho algo significativo, porque tampoco hace falta elevar el tono para poner el dedo en la llaga. Ha hablado de la necesidad de que haya transparencia para que la sociedad recupere la confianza en el sistema, en el transporte ferroviario. Y eso indica mucho dónde va a estar el problema a largo plazo de este accidente. En una pérdida de confianza si no se resuelve bien, si no se aclaran todas las causas. Es decir, no es necesaria la brutalidad en la retórica
para hacer oposición, incluso en momentos tan delicados como estos, y para marcar dónde está tu línea, pedir transparencia e identificar el problema, un problema de confianza social en un medio de transporte clave. No hace falta siempre elevar el tono. Yo en cualquier caso no me engañaría. Los antecedentes nos indican que el modelo Ayuso, el tono Ayuso, la retórica Ayuso, el enfoque Ayuso se acabará imponiendo en el PP, un partido que considera que estamos gobernados por una mafia. No lo olvidemos. Es decir, yo estoy seguro dónde va a desembocar todo esto. Evidentemente, esto va a desembocar en que no se cuidan las vías ferroviarias porque Koldo y Ábalos se gastaron el dinero en clubs nocturnos. Por ahí va a terminar el popurrí argumentativo. En cuanto tomen la palabra dirigentes como Tellado y otros muchos, a los que bastará que le digan ahora para que salgan con ese repertorio, que es el repertorio habitual. Y creo que no hace falta. Creo que no hace falta porque de la misma manera que ahora mismo yo detecto una cierta demanda de contención en la sociedad, por respeto a los muertos recientes, creo que en el futuro va a haber una demanda muy intensa de explicaciones y de aclaraciones, y la oposición no solamente va a estar en su derecho, va a estar en su obligación de ser muy exigente, porque sin una oposición exigente, de la misma manera que sin un periodismo exigente, la tentación de superficialidad en el diagnóstico y en la asunción de responsabilidades va a bajar, y por lo tanto el PP tendrá su momento. Pero es que es pronto, si es que todavía no tenemos todas las piezas, ni nosotros los periodistas, ni la Guardia Civil, ni la jueza, ni el Ministerio tiene todas las piezas. ¿Cómo vas a empezar ya? No ya a responsabilizar, a culpar directamente al gobierno y a acusarle de imponer la ley del silencio. Dale tiempo. Si todo esto al gobierno le va a volver, va a tener que dar explicaciones y probablemente sea un trago durísimo para el gobierno. Pero han pasado 3 días, no sabemos qué ha ocurrido. Marisol. Yo coincido en parte. Yo creo que es una cuestión de tono y de tiempo, ¿no? Creo que es compatible, que además que hay que exigírselo al PP, pedir explicaciones, ¿no? Llamar a comparecer en el Congreso al presidente, al ministro de Transportes, y a la vez contener las críticas, ¿no? Porque en su labor de oposición está el reclamar, saber qué ha pasado. Lo decía Juanma Moreno esta tarde, hay que saber lo que ha pasado para que no vuelva a ocurrir, y es verdad que la opinión pública, por los antecedentes que hemos vivido también, un montón de retrasos en los trenes, de incidentes en los últimos años, posiblemente todos por la renovación de la vía, pero bueno, que la gente, que los clientes le han sufrido especialmente, y sí que se ha instalado la sensación de que nuestro servicio ferroviario, siendo bueno como es, no funciona como debería. Entonces, esas explicaciones y la labor fundamental de la comisión de investigación nos tienen que llevar a mejorar. Y si ha habido fallos, el PP los tiene también que poner sobre la mesa y tiene que exigirlos. Pero hay que mantener el tono. El tono es fundamental. Hay 45 muertos y estamos ante una conmoción todavía social. Vamos a vivir un funeral y yo espero que todavía el tono del PP se mantenga, pero lo que se está librando aquí, en el fondo, es lo que se está librando desde hace varios años dentro del PP, que es cómo confrontar con Vox. Ya hay 2 modelos, el de Ayuso, mucho más radicalizado, y el de Moreno Bonilla, mucho más moderado, y los 2 han dado resultado. El problema es que el foco que Ayuso tiene siempre sobre ella, pues yo creo que ha llevado a mucha gente a pensar que es más rentable ser radical que ser moderado. Pero Juanma Moreno me parece que ha encontrado en esta crisis la manera de volver a ser el mismo, ¿no? Después de el desgaste político que ha sufrido con el asunto de los cribados, pues ha vuelto a colocarse en el lado que cree que más le puede favorecer electoralmente, al margen de que estoy convencida de que también es una cuestión de sensibilidad personal, ¿no? Entonces, esta batalla perenne en el PP de cómo afrontar a Vox, pues revive en cada momento importante en la política española. Y bueno, pues veremos en los próximos días cómo se resuelve. Es posible que se resuelva más hacia el lado de Ayuso, porque esta misma tarde ya ha habido palabras de Feijóo diciendo que la ley del silencio no se tiene que producir, lo que se tiene que producir es la ley de la verdad. A mí me parece que es bastante razonable que en un partido político con responsabilidades del gobierno y en un país como España
con el Estado de las autonomías haya diferentes posiciones e incluso formas de afrontar la conversación pública. Cada uno de los presidentes autonómicos del Partido Popular, como en su día lo tenían los varones del Partido Socialista, tiene su propia estrategia, su propio discurso y sus propios intereses electorales. Y como tú bien dices, Marisol, a Moreno Bonilla eso le ha funcionado. Le ha funcionado en Andalucía, que es un territorio que durante 40 años ha sido hegemónico de la izquierda, y sin embargo él ha conseguido enhebrar un discurso de transversalidad que le ha dado un resultado electoral bastante sobresaliente a tenor de las últimas elecciones. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, todo lo contrario, es decir, es la cara opuesta, y lo que le ha dado rentabilidad electoral a Ayuso es convertirse en una prima hermana de Santiago Abascal. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo. A mí lo que no me parece razonable es que la dirección nacional del partido, es decir, el presidente del partido, que es quien tiene la aspiración de gobernar este país, no tenga criterio propio. Es decir, que no sea la dirección nacional quien en asuntos de Estado marque la estrategia o marque la posición del partido. Es decir, tú misma acabas de decir que Feijóo ha utilizado la misma expresión que ha empleado Isabel Díaz Ayuso esta mañana en esa entrevista de su radio pública de 5.000 oyentes. La ley del silencio. Pero mañana puede emplear otra. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho Feijóo. Esta tarde ha sido durante un homenaje a Gregorio Ordóñez, concejal popular de San Sebastián, asesinado por ETA hace ya 31 años. Porque ante la barbarie o ante la tragedia, el silencio nunca es respuesta. La respuesta es la verdad. La respuesta solo puede ser la verdad. Pues yo no quiero pensar que ha utilizado un homenaje a Gregorio Ordóñez para mezclar ahí lo que no se puede mezclar. Bueno, yo no sé cuál ha sido el contexto, no sé cuál ha sido el contexto, pero ha utilizado la misma expresión que Isabel Díaz Ayuso. Yo como Munarriz no tengo ninguna esperanza en que este tono se mantenga. El que agradezca o ponga en valor el tono que ha tenido el presidente de la Junta de Andalucía no quiere decir que confíe en que la Dirección Nacional vaya a seguir ese tono. Es más, pienso absolutamente lo contrario, y prueba de ello es que esta reflexión que ha puesto Munarriz sobre la mesa, de que acabarán diciendo que el accidente de tren ha sido culpa de la corrupción de Ábalos y Koldo en el Ministerio de Transportes, es que eso ya está en la conversación pública. Más bien en la conversación publicada, Munarriz. Y todos sabemos que no es el PP quien marca la estrategia de determinados medios, sino que son determinados medios quienes marcan la estrategia del Partido Popular, sobre todo de este Partido Popular, el de Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, sí, yo he empezado diciendo que no sé si esta contención durará hasta mañana, que es cuando acaban los 3 días de luto oficial, o se prolongará hasta el próximo sábado, pero no más, no tengo ninguna duda. Ahora, Alberto Núñez Feijóo tiene un problema con este asunto, y es que él estuvo en el epicentro de la gestión de la tragedia de Anglois. Quiero decir, hay una dosis de recuerdo de lo que el gobierno del Partido Popular hizo con el accidente del Albia en Santiago de Compostela, que se le puede volver en contra. Porque allí sí que hubo ley de silencio, incluso una comisión de investigación que Bruselas tuvo que decir que no había sido independiente, y que las víctimas de aquel accidente tuvieron que pedir amparo a la Unión Europea porque aquí no se les hacía ni can. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Porque tenemos, en lo más importante, en las labores de búsqueda, siguen los trabajadores buscando, trabajadores de la sanidad, los bomberos, la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad del Estado. Hay 45 cadáveres. Y el discurso político, Juanma Moreno, que compareció con Sánchez inmediatamente al día siguiente, se habló de cooperación, de lealtad. Fueron saliendo dirigentes del PP hasta llegar a una Ayuso que hoy habla de todo esto de la España desastrada, de si desvían la atención por lo de Zapatero, en fin, que si debe haber una misa en Madrid porque somos una. Ernesto, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es una cosa que tenemos que definir con claridad. Y la definición de claridad que yo doy es que son los instintos golpistas del PP. Eso no los puede ocultar. Está en una competencia feroz con Vox. Vox está en una competencia feroz con el PP, y el PP no se va a contener. Quiero decir, Moreno Bonilla tiene una actitud muy diferente y no es, según me informan fuentes del gobierno, ministros, gente del gabinete de la presidencia de Pedro Sánchez, no es un paripé.
Él no quiere entrar en la dinámica de golpista del resto de los compañeros, de Feijóo, de Ayuso, de Juan Bravo. No quiere entrar en esa dinámica. Las razones por las cuales no quiere pueden tener que ver con su moderación, con su situación de vivir directamente el asunto por tratarse de su comunidad, porque tiene elecciones, por distintas razones. Pero no es un paripé. Lo que hay es un instinto golpista que consiste en que no van a dejar de comportarse como se comportaron durante el apagón, durante la Dana, durante los incendios, durante toda la secuencia golpista del último año. Y no van a dejar de hacerlo. El problema consiste en que lo que plantean es absurdo, no tiene ninguna lógica. Quiero decir, ¿qué es la información que no saben ellos, dice Bravo, si está ocultando o no el gobierno? Es tan absurdo que aquel que acusa, en este caso el vicesecretario general del PP, señor Bravo, dice que no sabe si ocultan o no ocultan, porque no tienen información. El problema consiste en lo siguiente. Ernesto, un momento, mira, mientras bebes agua, que es bueno para refrescar el garganchón, quería responder a esto de PP golpista, Marta Gómez Montero. Marta, ¿por qué? Yo al final, aquí hay una cosa que yo creo que lo está contaminando todo, es desde el primer momento el señor Abascal, Vox, desde el primer día, desde el lunes salieron diciendo que aquí había un silencio, el luto del silencio, señalando tanto al gobierno como al Partido Popular, y yo de verdad hay que saber sustraerse a la estrategia de Vox, hay que saber sustraerse, porque esa es su estrategia, culpar al gobierno y también culpar de ese silencio, que es la clave, es la palabra clave, culpar de ese silencio al Partido Popular, a Feijóo, que ha estado hasta ahora con una actitud moderada, y Feijóo yo creo que bueno, que evidentemente Abascal está marcando mucho lo que está pasando en las últimas horas en el Partido Popular. Ernesto. No es verdad, Marta, y te lo voy a dar con un ejemplo que lo vas a poder percibir enseguida, lo que dice. Voy a contar. ¿Quién dijo que viajar en España no es seguro? ¿Quién empezó con esto? La señora Millán de Vox. ¿Quién le ha seguido? El PP. Es decir, no es un problema de sustraerse. El PP está en una competencia con Vox y por lo tanto toma sus consignas, toma sus indicaciones. El ejemplo que he dado lo podéis constatar, si miento o no digo la verdad, lo podéis constatar en el tema de viajar, si es viajar en AVE es seguro o no es seguro en España. El PP le ha copiado, sin ningún tipo de pudor. Aquí el problema consiste en lo siguiente. En Angrois, para tomar un accidente muy importante en el año 2013 y además de AVE, la señora, la que era ministra, no recibió a los familiares de las víctimas hasta después de ser ministra. Después de ser ministra, era presidenta del Congreso de los Diputados cuando la recibió. ¿Qué ruedas de prensa dio Ana Pastor a diferencia de Óscar Puente? ¿Cuántas conferencias de prensa dio? Óscar Puente está dando, por lo que he visto hoy, simplemente una conferencia de prensa, una rueda de prensa, y sometiéndote a los periodistas cada hora y media. Pero hay una diferencia, pues hay una diferencia. Un momento. Ernesto. Rematas, Ernesto, por favor, rematas. Lo que quiero decir es que los instintos golpistas del PP no tienen que ver con una situación específica. Se producen claro, en todo Ernesto. momento porque ellos están por la toma del poder. Gracias, Ernesto. Cuando ocurre una catástrofe de esta naturaleza, al margen de que sean imputados o no desde el punto de vista penal, tienen que dimitir porque son responsables políticos. Y ese era mi punto de vista. Y así lo dije en todos los medios. ¿Y cuál será mi sorpresa? Cuando estando yo enferma, muy mal en casa, con ataques de pánico constantes, me llama Rafael Catalá, entonces secretario de Estado de Fomento, o sea, el segundo de la ministra, y entonces me llama a presionarme. Y me dice que como una diputada del Partido Popular puedo decir estas cosas. Y yo, la verdad es que le contesté
lo que me salió del alma. Y es que le dije, mira, yo estaba a punto de morir. He visto muchos muertos a mi alrededor. He visto muchas vidas perdidas y muchas vidas rotas. Entonces, como tú comprenderás, lo que le pase al partido me importa una mierda. Y bueno, pues no les voy a gustar mucho, obviamente. Retrasar el proceso judicial, no colaborar con la justicia, decir mentiras, Y voy a decir 2 mentiras que son gravísimas. Cuando se produce el accidente, Rafael Catalá dice, en los medios que está recogido, dice que ese no es un accidente de alta velocidad. Que el que diga que es un accidente de alta velocidad es que está haciendo daño a España porque se ponen en tela de juicio los negocios de España. No tuvo ni una palabra para las víctimas. Y eso es mentira. Pero es que además Gonzalo Ferré, el presidente de Adif, que sigue siendo presidente de Adif, dijo en sede parlamentaria, lo que es gravísimo, que eso no era un accidente de alta velocidad. El accidente ocurrido en Santiago de Compostela no es un accidente de alta velocidad. Eso se ha demostrado que es mentira. ¿Y cómo se ha demostrado que es mentira? Pues se ha demostrado que es mentira. Porque toda la publicidad que se hizo cuando se inauguró la línea habla de la alta velocidad. Porque en todos los vídeos del Ministerio de Fomento hablan de la alta velocidad. Porque en la revista Líneas habla de la alta velocidad. Porque en las vías están puestos los carteles de alta velocidad. Y porque ya, para el colmo de los colmos, porque lo han dicho todos los peritos que es alta velocidad, y porque para el colmo de los colmos, en el boletín oficial del Estado, que es donde en España se publican las leyes, está catalogada como alta